Hola, buenos días, ¿cómo están? Eh, bueno, el tema que nos convoca hoy es empezar a mirar un poquito qué pasa en América Latina en la segunda mitad del siglo XX, ¿cierto? O sea, más o menos de 1950 en adelante. Esa es como la intención de este video. Entonces, el video se va a dividir en cuatro partes diferentes en las que vamos a trabajar. Lo primero es la Revolución Cubana, hacer un breve repaso sobre qué fue la Revolución Cubana, por qué es un hito para América Latina y para el mundo, quién fue Fidel Castro, por qué es un personaje tan importante y por el cual tenemos que hablar en este caso, ¿cierto? Después de la Revolución Cubana, vamos a hablar sobre la Alianza para el Progreso, que fue esa política norteamericana que se conoció como la Alianza para el Progreso, que firmó el expresidente John F. Kennedy, y sus repercusiones, su desarrollo, sus consecuencias aquí en América Latina. Después de eso vamos a hablar de las dictaduras, cuál es ese panorama general de las dictaduras aquí en el continente, para por último hablar de la Operación Cóndor. ¿En qué consistió la Operación Cóndor? ¿Qué fue ese mecanismo utilizado por las dictaduras y cuáles fueron las consecuencias pues de eso? Listo. Entonces, bueno, empecemos hablando del primer tema, que es la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue un fenómeno histórico que ocurre en Cuba en el año 1959 y cuyo protagonista es Fidel Castro y un grupo de revolucionarios pues que se unen con la intención de llevar un gobierno socialista inicialmente a la isla y ya después pasan pues al gobierno comunista. Aquí tenemos una cita de Fidel Castro que dice: ese era el camino que tenía que seguir la revolución, el camino de la lucha antiimperialista y el camino del socialismo, es decir, de la nacionalización de todas las grandes industrias, de los grandes comercios, la nacionalización y la propiedad social de los medios fundamentales de producción. Ahí básicamente, ¿qué hace? Resume cuál es el propósito de un gobierno socialista: la nacionalización de los medios de producción. Entonces, según eso, la eliminación pues de la propiedad privada. Listo. Entonces, esa revolución cubana se da en medio de los siguientes momentos, que son unas causas de las que vamos a hablar. Entonces, la primera gran causa es obviamente la revolución rusa, la revolución de octubre de 1917, y que actúa dentro de una gran influencia pues para el mundo. La segunda causa va a ser el golpe de Estado de Fulgencio Batista. Fulgencio Batista fue un dictador cubano que le hizo un golpe de Estado a un presidente llamado Carlos Prío, y eso causó pues obviamente un descontento en la población, y Fidel y el grupo de revolucionarios se aprovecha de eso para entrar pues en la revolución en la isla. Y por último, la dependencia de Estados Unidos. Estados Unidos se supone que colabora bastante en la independencia de Cuba de España, pero lo que hace es darle gran dependencia a Cuba hacia él, y que todas las decisiones pues que se tuvieran que tomar en Cuba fueran primero consultadas en Washington. Esa dictadura pues de Batista era muy apoyada desde Estados Unidos, y lo que pasa era que Cuba era como la base de extracción de Estados Unidos. Entonces extraían petróleo, extraían el azúcar, y la población cubana no recibía un gran beneficio de esta situación, ¿cierto? Entonces, para hablar un poquito del desarrollo y de qué fue eso de la Revolución Cubana, vamos a ver este video de un canal muy bueno que habla pues como de historia, que lo hace muy fácil y lo explica muy bien. Entonces, atención a estos amigos que me van a colaborar. Un grupo de universitarios, entre ellos Fidel Castro, atacaron el cuartel Moncada. Fue la primera acción armada de la revolución, aunque fue rápidamente controlada. La situación en Cuba era grave. El desempleo aumentaba. La población rural se encontraba empobrecida. No poseía tierras de cultivo y no tenían acceso a servicios de salud y educativos. Además, las grandes compañías agrícolas explotaban el azúcar y otras la ganadería. Debido a esa situación, Fidel Castro y otros activistas se establecieron en México para organizar un movimiento armado. En 1956, partieron de manera clandestina de Veracruz a Cuba en una pequeña embarcación, el Granma.
82 guerrilleros iban a bordo. En la costa cubana, el ejército ya los estaba esperando. 18 sobrevivientes se internaron en la zona rural de la isla y establecieron una base de operaciones en la Sierra Maestra. Desde ahí, organizaron guerrillas, es decir, pequeños grupos armados. Estados Unidos, al ver sus intereses comprometidos, intentó sacar de la isla a Batista y formar un gobierno que le beneficiara. El dictador se negó y lanzó una ofensiva militar contra los rebeldes que despertó la simpatía generalizada hacia los guerrilleros. Por lo que los campesinos, los sindicatos, los partidos políticos y los movimientos urbanos se unieron a la revuelta. El 1 de enero de 1959, los revolucionarios lograron entrar a La Habana. Batista y su gabinete huyeron hacia Miami, Estados Unidos. Con la revolución en el poder, se incrementaron las huelgas de trabajadores, industrializados y agrícolas, quienes buscaban una mejora tanto salarial como de las condiciones laborales. El gobierno apoyó estos movimientos siempre y cuando afectaran a empresas extranjeras. Al inicio de la década de los años 60, el gobierno cubano expropió las empresas petroleras y azucareras de Estados Unidos, así como los bancos, la industria y las empresas comerciales. En respuesta, Estados Unidos suspendió la compra de azúcar y decretó un bloqueo comercial. El siguiente paso fue promover su expulsión de la Organización de Estados Americanos, conocida como OEA. Listo, entonces después como que de explicar lo que fue la revolución, el desarrollo, cómo fue la llegada a Cuba, lo que pasó, pues después vamos a encontrar unas causas de la revolución y, perdón, unas consecuencias después pues, de la toma de La Habana. Esas consecuencias van a ser en primer lugar la caída obviamente de la dictadura de Fulgencio Batista, el inicio de un periodo revolucionario y de movilizaciones nacionales. Entonces, como lo decía el video, es que el video anterior, pues las empresas empiezan a movilizar para reclamar esas mejores condiciones que promete la revolución, ¿cierto? En segundo lugar, la ruptura de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Entonces, el único aliado que le queda a la isla grande es la Unión Soviética, hasta pues 1990 que se desploma la Unión Soviética. Y en tercer lugar, la influencia que tiene el movimiento de Cuba, la revolución cubana, en otras revoluciones o en otros movimientos guerrilleros aquí en América Latina. Por ejemplo, la influencia que tiene en las FARC, en el ELN, aquí en Colombia y en otras latitudes, en cuanto a la revolución sandinista, en las otras guerrillas también del sur. Listo, para cerrar este tema pues de la revolución cubana, yo quiero que escuchemos el relato que hace Diana Uribe. Es un relato cortico, el día que muere Fidel Castro. Fidel Castro muere en noviembre del 2016 y me parece importante que lo escuchemos, sobre todo para saber por qué Fidel fue, yo pienso que la personalidad latinoamericana más importante de todo el siglo XX. Obviamente Fidel tiene muchos detractores, también tiene muchos fanáticos, pero ni desde una corriente ni desde la otra se puede negar que Fidel fue un hito en América Latina y un hito de liderazgo, positivo para algunos, negativo para otros, pero bueno, escuchemos pues a Diana Uribe este relatico sobre la muerte, sobre él, su importancia y la muerte. La muerte de Fidel Castro termina el siglo XX para América Latina. La historia de América Latina desde la segunda mitad queda escrita en las letras de Fidel Castro. Toda la gravitación continental tiene que ver con el fenómeno de la Revolución Cubana. Tanto la fractura de la isla como una parte que queda en Miami y otra parte que queda en la isla, que hasta el momento parecen irreconciliables,
tanto como la influencia que su pensamiento tuvo en todo el desarrollo histórico de América Latina, en la llegada de la Guerra Fría a América Latina, porque la Guerra Fría llega a América Latina con el triunfo de la Revolución Cubana. La Guerra Fría se creó en Europa con la división de Alemania y el muro de Berlín. Llegará después y las conferencias de Yalta y Potsdam, llegará después a China con la revolución, con el triunfo de la Revolución China, y América Latina llega con el triunfo de la Revolución Cubana. Termina el tiempo en el que fue la Revolución Cubana, el bloqueo continental, después de caído el muro de Berlín, después de terminada la Unión Soviética, la ley Burton-Helms, continúa el bloqueo a Cuba, lo que hace que la Guerra Fría no termine para Cuba nunca. Todavía, porque mientras existiera el bloqueo, que todavía existe, todavía estaban en una situación que pertenece a otra época de la historia, que tenía sentido dentro de la guerra, nunca ha tenido sentido, pero que tenía un significado dentro de la Guerra Fría y ahora no lo tiene. La muerte de Fidel es uno de los últimos de los grandes del siglo XX, de esos hombres como Tito, que fue la Yugoslavia, de esos hombres que fueron un pueblo, una historia y una nación. Los africanos, la gente de Namibia, le reconoce un gran mérito por la manera como a él, como los apoyó en la batalla de Cabo Canavaro contra las fuerzas del régimen del apartheid de Sudáfrica, contra el ejército de Sudáfrica en pleno. Namibia declaró 3 días de luto por la muerte de Fidel. Es un personaje controversial en la historia, porque tanto lo adoran y le reconocen un montón de méritos, y el alfabetismo en la isla, el hecho de que no haya mortalidad infantil en Cuba, cosa que no se cuenta en ninguna parte del continente, los sistemas de salud, los sistemas de educación, cultura, orquestas, todo eso se reconoce entre los logros de Cuba, que no se repite en ninguna parte de las Antillas, donde hay miseria, pero también todos los horrores del Paradón, presos políticos, también toda la persecución hacia los disidentes, hacia los homosexuales, los campos de concentración en Camagüey, que también fueron parte, toda la dureza del periodo especial, pero la dureza del periodo especial también es geopolítica, es la caída de la Unión Soviética y la continuidad del bloqueo. Entonces la Unión Soviética, que los apoyaba, deja de apoyarlos y están bloqueados. Hay un momento en que resulta casi imposible vivir en Cuba, que fue el famoso periodo especial. Es un periodo complejísimo el intento que ellos hicieron de la zafra para tratar de ser autónomos, pero la cosecha de la zafra no fue suficiente para hacer competitiva la isla, y fue cuando entraron en la órbita soviética y en toda la dinámica de la Guerra Fría. Es una figura icónica que tiene una gran cantidad de simbolismo en todos en los sentidos del hemisferio, tanto para los que lo adoran como para los que lo aborrecen. Pero de una u otra manera, con una controversia que puede no terminar, Fidel Castro es uno de los personajes más importantes del siglo XX y es uno de los personajes de América Latina más importantes. La historia de América Latina no se puede entender sin este hombre que va camino a Santiago en una caravana llevado por todo el pueblo cubano, que lleva así al símbolo más poderoso de la historia contemporánea de Cuba y de América Latina. Evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Entonces ya vamos a hablar de lo que fue la Alianza para el Progreso, ese programa que se inventó el presidente John F. Kennedy. Vamos a ver pues en qué consistió. Entonces, lo primero es que John F. Kennedy creó ese programa orientado a frenar el avance revolucionario en América Latina. Entonces, más o menos, ¿qué era? Como listo, como el comunismo les está ofreciendo a las personas unas mejores condiciones de salud, de educación, de muchas cosas. Entonces lo que va a hacer la Alianza para el Progreso es proponer la inversión de más de 20.000 millones de dólares para el desarrollo social y económico de Latinoamérica, para contrarrestar las alarmantes condiciones de vida de la población y evitar así la expansión del comunismo.
Por eso el programa fue denominado una revolución pacífica de esperanza. Entonces era como la forma de frenar que no pasara nada más como pasó en Cuba, porque en Cuba se le estaba ofreciendo a la gente desarrollo social y económico, pero a través de una revolución que fue armada. Esta dice que no, que es una revolución pacífica de esperanza. ¿Cuáles son las generalidades de esa alianza para el progreso? La primera es que se hace en Punta del Este, Uruguay, y la firman 19 países latinoamericanos, es decir, toda Latinoamérica, excepto Cuba. Los países se comprometían a mejorar las condiciones de vivienda, salud, educación y empleo a través de grandes inversiones internas, pero también a la vez de unas reformas agrarias. Entonces, aquí va a ser muy importante que lo que siempre va a volver a salir a la luz, y que ya lo hemos conversado muchas veces, es que en Latinoamérica la gente necesita la tierra. Entonces, la función o la importancia de las reformas agrarias es darle la tierra a aquel que la trabaja y a aquel que la necesita para vivir. Mejorando las reformas o dando unas reformas agrarias, necesariamente se tiene que dar una mejoría en el nivel de vida de las personas. Y por último, Estados Unidos ofrece 20.000 millones de dólares para toda la región, para poder cumplir estos designios o estos propósitos de la Alianza para el Progreso. Sin duda alguna, el punto más importante iba a ser la reforma agraria. Si esas reformas agrarias hubieran sido reales y se hubieran dado de forma efectiva, las condiciones de vida de la población hubieran mejorado radicalmente, al darle tierra al que la necesita, y se cierra la brecha entre ricos y pobres. Pero realmente esto no funciona. ¿Por qué? Porque los estados latinoamericanos normalmente han estado al servicio de quién, de los grandes terratenientes, de los dueños que han sido durante mucho tiempo de la tierra. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Se opusieron a entregar partes de sus extensas propiedades, y así quitan pues como la función de esa reforma agraria, ¿cierto? La necesidad que va a estar siempre es esa necesidad de desalambrar. Hay canciones muy bonitas que hablan de desalambrar. Escuchemos un poquito sobre esta canción que aparece aquí, que habla sobre eso, sobre cómo tenemos nosotros que darle a las personas, pues nosotros no, digo así, pero como los estados latinoamericanos tienen que darle a las personas la tierra que ellos mismos están trabajando. Es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto a alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Para terminar con el tema pues de la Alianza del Pacífico, vamos a hablar ya de los resultados que tuvo este programa en América Latina, ¿cierto? Un primer resultado, o lo más importante, es decir que el programa fracasó, y fracasó estrepitosamente por varias razones, o por dos razones principales, ¿cierto? La primera va a ser que recuerden lo que yo les he dicho siempre, y es mi filosofía de vida: el que pone la plata pone las condiciones. Entonces, claro, como Estados Unidos puso 20.000 millones de dólares, ¿qué hizo? Empezó a exigirle a los estados latinoamericanos que le compraran a él la maquinaria, que le compraran a él con lo que iban a tecnificar el campo, y un montón de cosas, que lo que hizo fue acrecentar más esa condición de dependencia de Estados Unidos, de América hacia Estados Unidos. Y lo segundo es que entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Al ver que esa alianza para el progreso no funcionó, entonces lo que hicieron fue cambiar la estrategia. ¿Y cuál fue el cambio de estrategia? Fue empezar a financiar dentro de los estados esas dictaduras. Empezaron a dar plata para que no se extendiera el comunismo, sino que se montaran
unos proyectos dictatoriales aquí en América Latina. Ese proyecto de la Alianza para el Pacífico fracasó completamente y eso fue lo que llevó a que Estados Unidos empezara a meter mano en los proyectos democráticos y empezara a meterse ya entonces con las dictaduras latinoamericanas, que es el punto que sigue aquí dentro del video, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hablar es que este es un panorama general de las dictaduras. Vamos a hablar de qué es una dictadura, qué tipos de dictaduras se dieron aquí en América Latina y las generalidades que tuvieron, para que ya en la próxima semana vamos a hablar de los casos puntuales de cada país. O sea, hoy son esos rasgos compartidos entre las dictaduras. El temor al crecimiento de gobiernos de izquierda en América Latina condujo a la instauración de dictaduras que ejercieron su gestión entre 1970 y 1980, ignorando las leyes constitucionales de países como Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Estas dictaduras causaron crisis a los gobiernos democráticos por representar los intereses de unos pocos, no permitir la existencia de ideología distinta a la propia y gobernar sin permitir que otros grupos políticos pudieran acceder al poder. De esta manera, la figura del dictador concentró todos los poderes, es decir, el dictador era el que mandaba sobre todo, no habían otros poderes constitucionales ni otros poderes públicos, sino que era simplemente el dictador el que mandaba. ¿Cuáles son los dictadores más importantes o más famosos? Aquí están. El primero que aparece es Alberto Fujimori, dictador del Perú en la década de los 90. El que sigue es Augusto Pinochet, el dictador de Chile entre 1974 y 1990, una de las dictaduras más largas aquí en América Latina, 16 años. El que sigue es Somoza, Anastasio Somoza en Nicaragua. Lo particular con la dictadura de Somoza es que él va a ser de una familia que durante muchos años estuvo en el poder en Nicaragua, si no estoy mal, como desde 1937, y él es pues como el último y el más nefasto y el más sanguinario, etcétera, hasta que llega la revolución sandinista del 79. Por aquí tenemos a Juan María Bordaberry, que es el dictador del Uruguay. Después tenemos a Jorge Rafael Videla, el dictador argentino que fue demasiado trágico. Y por último a Noriega, que es el dictador del Panamá, durante 3 años, del 83 al 89. Aquí en esta imagen se me escapa otro dictador que es el de Brasil y creo que ya, listo. Pero como les dije, hoy es como el panorama general y ya después es hablar de las particularidades de cada una. ¿Cuáles son esas generalidades? Se dan en los países que tienen cierto nivel de industrialización, Argentina y Brasil, por ejemplo, o países donde hay una estabilidad democrática, Uruguay, Chile, o países donde se está empezando a ver un brote del comunismo, ¿cierto? Las figuras más importantes de la dictadura van a ser las Fuerzas Armadas y esa es una de las estrategias de los dictadores y es que van a como a darle más poder a las Fuerzas Armadas, darle toda la importancia para que ellos se sientan cómodos y continúen con la tarea pues del sometimiento. ¿Cómo se da esto? Son proyectos de reestructuración de la sociedad sobre nuevas bases económicas y políticas. Pero esas bases económicas van a ser obviamente de beneficio para algunos pocos. Obviamente si yo estoy en contra de la dictadura no voy a recibir beneficios, sino que voy a recibir lo peor, pues, ¿cierto? ¿Y cuál es el medio? El medio sobre el cual se posicionan las dictaduras y se logran mantener es el miedo. El miedo, la represión, se reordena la sociedad de una forma autoritaria, ¿cierto? Entonces, esos regímenes dictatoriales o totalitarios lo que hacen es que restringen los derechos mediante el uso permanente de la fuerza, ¿cierto? Hablemos entonces de la Operación Cóndor. ¿Qué es eso de la Operación Cóndor y por qué es importante mencionarlo en este momento pues del video? La Operación Cóndor va a ser un sistema de cooperación entre los regímenes del Cono Sur para perseguir a la oposición política de izquierdas que duró aproximadamente hasta 1980. El plan nació en Chile y lo firmaron representantes de Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Brasil también participó y Estados Unidos fue el gran asesor de Chile para la firma de este tratado. Aquí tenemos pues como quienes participan en la Operación Cóndor.
Ay, yo no había visto que esa imagen tiene ese error de ortografía tan horrible. Vamos a ver si ustedes se dan cuenta del error. ¿Por qué nosotros nos damos cuenta de muchas cosas de la Operación Cóndor? Y es que se empiezan a desclasificar los documentos de la CIA, donde empiezan a aparecer la injerencia de los Estados Unidos en este tipo de políticas. Básicamente, ¿qué es la Operación Cóndor? ¿Cuáles son las definiciones? Es un proyecto de coordinación entre los países que estaban teniendo dictaduras. ¿Cómo así? O sea, vamos a hacer, ¿qué dijeron esos países? Vamos a hacer un mecanismo de cooperación en que si yo tengo un man que es opositor y que se va para donde usted, entonces usted lo pueda coger y lo pueda matar. Algo así, pues, hablando muy coloquialmente. Entonces, ese plan se desarrolló en 3 partes. La primera parte era donde se creaba una base de datos. Entonces, listo, yo tengo una base de datos de políticos, cantantes, artistas, que lo que van a hacer es registrarlos como, bueno, tales son los opositores. Entonces, eso era lo que hacía la inteligencia, una base de datos de opositores. Lo segundo que hacía era, iban a empezar a espiarlos, ¿cierto? A espiarlos, a chuzarles las llamadas, las cartas y todo para empezar ya a torturarlos, ¿cierto? A ejercer la presión sobre ellos. Y lo último era pues que se coordinaban entre ellos mismos para atacarlos y matarlos, ya fuera en su propio país o en el país para donde se fue. Incluso llegaron a haber reportes de asesinatos de opositores en Europa y en Estados Unidos. Aquí es muy importante lo que les hablaba yo a ustedes la vez pasada de los artistas, de cómo los artistas ven las dificultades de las dictaduras y se van para seguir militando desde afuera, aunque hay unos que se quedan militando adentro. Escuchemos un pedacito de lo que, antes de terminar, porque ya casi terminamos, escuchemos un pedacito de un relato otra vez de Diana Uribe. Ustedes saben que me gusta mucho ella, donde cuenta cómo los cantantes se fueron y los que se quedaron militando. Escuchémosla. La dictadura va a acabar con todo el movimiento de la nueva canción protesta. La vez pasada escuchábamos Mercedes Sosa, escuchábamos algunos de los grandes cantantes del movimiento protesta. Todos ellos van a tener que irse. Piero cuenta que una vez llegó a su apartamento y le dijeron que no subiera, estuvo en el apartamento de enfrente, vio cómo allanaban su casa y dice que en ese momento era cuando él debería haber muerto, me ha dicho que ese era el día de su muerte. Él sale del frente de su casa para un avión y de ahí sale del país. Dice que ese era el día de su muerte y que de ahí en adelante los días que ha vivido son los días que la vida le ha regalado. Piero se va Mercedes Sosa, se van todos, y hay un solo personaje que se queda desde otro ritmo musical. Ese otro personaje se llama Charly García, es un rockero, el primer gran rockero de América Latina. Charly García tiene la siguiente teoría: él va desde el rock, como lo otro era canción folclórica, protesta, eso estaba terriblemente perseguido, pero el rock no. El rock era un fenómeno totalmente nuevo y va a jugar un papel muy importante en Argentina. Entonces él se la juega a quedarse en Argentina, porque dice que alguien tiene que quedarse para poderlos recibir cuando termine la dictadura y puedan volver del exilio. O si no, no va a haber quien abra la puerta cuando regresen todos a su tierra. Él se queda cantando y se queda sofisticando las letras de una manera tal que no parezcan sospechosas a la dictadura, que no sean tan obvias, pero que sí están mandando un mensaje a la gente de lo que está pasando. Los dinosaurios. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle
Charly García hablaba de los dinosaurios, especie que desapareció del planeta. Y decía que los amigos del barrio pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer, el que está en la calle puede desaparecer en la calle, pero los dinosaurios van a desaparecer. Dice, no estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado en la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desapareciendo. Pero puesto como usted lo oye en la radio y no le para bolas. Entonces ese era el juego de Charly García, un genio, un talento musical impresionante, cambia a otro lenguaje y a otro ritmo las canciones que van denunciando lo que está pasando en ese momento en la dictadura, y va a ser el único que se va a quedar para dar testimonio y esperarlos hasta el día que efectivamente volvieron todos y se dio un gran concierto. Cuando todos regresaron, Charly García se quedó allá para esperarlos. Bueno, como lo decía Diana Uribe y como lo hemos hablado en otras ocasiones, uno de los grandes fenómenos que utilizan estas dictaduras va a ser la desaparición. Entonces van a ser desapariciones forzadas y lo peor es que son desapariciones institucionales que se aprovechan de aquellas personas que no son militantes de la dictadura o que son opositores. Entonces el mecanismo que utilizaron las dictaduras Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Panamá y todas las otras de las que se tenga memoria aquí en América Latina va a ser ese, va a ser desaparecer las personas, capturarlas de forma legal, que es lo peor, capturarlas, torturarlas y asesinarlas. Aproximadamente en Argentina se hablan de unas 30.000 personas desaparecidas. Argentina tiene un movimiento muy bonito que se llama las Madres de la Plaza de Mayo y son esas madres que empiezan a reclamar a sus hijos desaparecidos. Es tan grande este movimiento y es tan importante que al principio a ellas no les creían y les decían las locas de la Plaza de Mayo. Entonces los medios no creían que se estuvieran hablando de desapariciones porque era algo, aunque era algo legal, obviamente era algo oculto, pero entonces cuando los medios ya empiezan a ver que es verdad, que están desapareciendo gente, que desaparecen esposos, desaparecen mujeres en embarazo, entonces lo que hacen es que les sacan a los bebés, matan a la mamá y los bebés los dan en adopción. Hace más o menos 20 años en Argentina se viene dando una campaña muy grande que es donde les dicen, hay letreros en hospitales y en muchas partes que dicen, si usted tiene entre tantos y tantos años y nació en tales partes, averigüe que su familia no puede ser la real. Entonces le están diciendo a la gente, y son muchos, han aparecido demasiados nietos que ya son pues los nietos de las madres de la Plaza de Mayo, que no son. Entonces es gente que está reclamando su memoria, es gente que está reclamando la verdad y que es gente que sigue con el problema de los desaparecidos. Es que los desaparecidos es un problema muy grande porque un desaparecido siempre se está esperando que vuelva. A usted le asesinan a alguien y a esa persona se le da sepultura y usted hace un duelo. Con un desaparecido no. Con un desaparecido no se sabe. No se sabe cómo murió, no se sabe dónde, no se sabe su cuerpo dónde está, si se le enterró, si no se le enterró, y se está siempre en la zozobra. ¿Puede volver o no puede volver? ¿Qué está pasando? Lo que dice la canción, ¿a dónde van los desaparecidos? ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Listo, por último, recuerden ir a la descripción del video para el formulario de preguntas sobre la clase de hoy, ir a sus cuadernos, escribir la reflexión temática y metodológica de la clase de hoy, y eso fue todo. Muchas gracias, espero les haya gustado el video. Con ustedes me pasa algo muy particular y es que yo no sé, es como que ustedes son un grupo tan bueno que yo me inspiro y se me va los videos más largos. Con los otros grupos los videos duran 15, 20, 22 minutos, pero con ustedes, o sea, son un grupo tan bueno y hay tan buena calidad que yo sé que al otro lado hay un interlocutor que le interesa el video y que está en la capacidad de entenderlo, comprenderlo y debatirlo. Entonces, muchas gracias por ser un grupo tan bueno y ojalá que sigan así. Los quiero mucho, nos vemos ya el viernes por Zoom, o el jueves, no me acuerdo, creo que es el viernes. Chao.